en qué momento estamos y hacia dónde se dirige el camino. Enrique Dans, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ahora mismo, por lo que está sucediendo en Taiwán, es lo que comentaba, no son muchos los datos que tenemos. TSMC ha emitido un comunicado, ha dicho hoy que ellos no están viéndose afectados o no se han visto afectadas sus operativas. Sí que es verdad que hay otra compañía, United Microsystems, que sí ha dicho en su caso que han tenido que desalojar por el terremoto dos fábricas que tenían en dos ciudades diferentes de Taiwán, pero sin embargo el efecto parece que no es alarmante para el resto de la industria, a pesar de que todo el mundo contiene la respiración por lo que pueda pasar. Sí, todo indica, vamos, yo lo que he leído es que todas ellas han parado la producción durante el terremoto y para inspeccionar los posibles daños, pero ninguna de ellas ha sufrido daños. Son construcciones modernas, razonablemente antisísmicas. La zona tiene una cierta tradición de movimientos sísmicos y por lo tanto las construcciones están bastante a la altura. De hecho, tenemos la prueba en que el terremoto anterior, de hace 25 años, murieron bastantes personas y sin embargo esta vez pues parece ser que las bajas son mucho menores. También es que ha sido una zona mucho menos poblada, el epicentro. Pero en principio parece ser que todas las foundries, todas las fábricas de microchips, aunque han parado brevemente, no han interrumpido producción. Interrumpido producción, pero sí que es verdad que los microchips ahora mismo los utilizamos, pues esto, en la pantalla de la que estamos hablando, el teléfono con el que estamos retransmitiendo, las cámaras, la inteligencia artificial. Todo esto, en caso de que haya un corte, por ejemplo, de las exportaciones de Taiwán, podrían verse afectados y supongo que los efectos se verían de manera inmediata, de un momento para otro. Se vería relativamente rápido porque realmente la mayor parte de la industria trabaja en modo just in time, es decir, hace muy poco estocaje. Después de la pandemia se estoca un poquito más en algunos casos, pero lo que tienes que tener en cuenta es cuáles serían las industrias afectadas. Por ejemplo, si es un terremoto en Taiwán, estamos hablando de un problema que afecta a las fábricas de chips, a lo que se llama las foundries más avanzadas, las que son capaces de hacer chips más avanzados, por debajo de los 8 nanómetros, ¿no? O incluso por debajo de los 5 o de los 3 nanómetros en el caso de TSMC, de Taiwan Semiconductor. Estos chips se incorporan en la electrónica de consumo más avanzada, en los vehículos, por ejemplo, en el mundo de la automoción solo los incorpora Tesla. El resto de la automoción utiliza chips enormemente tradicionales de más de 20 y 25 nanómetros que normalmente son fabricados en China y que por lo tanto ante una hipotética catástrofe en Taiwán pues no estarían tan afectados, ¿no? Otro suministrador es Corea. Samsung tiene su propia foundry y realmente, pues hombre, sigue estando en una zona sísmica, pero bueno, sería extraño que se afectasen tanto Taiwán como Corea. El caso es que es verdad que al final de lo que hablamos aquí es de una excesiva dependencia. Se producen hasta el 90% de los semiconductores a nivel mundial en Taiwán y el problema termina por ser el mismo siempre. Tenemos una excesiva dependencia de unas cadenas de suministro muy estrechas y en este caso con un foco muy claro para una industria que nos dicen es la palanca de futuro de la nueva economía. Absolutamente. Lo que pasa es que es un problema de muy difícil solución, porque una foundry es una fábrica que realmente cuesta billones, o sea, miles de millones montar, ¿no? Miles de millones y mucho tiempo. Es una fábrica, por ejemplo, que los componentes, las máquinas necesarias para hacer la impresión de los microchips, del silicio, son máquinas avanzadísimas, que la mayor parte de ellas las suministra SML, que es una empresa holandesa, que la máquina simplemente que se utiliza de ultralitografía extrema, ¿no? para hacer esas impresiones de los microchips ocupa pues 3 Boeing 747, no sé cuántos contenedores y varios camiones, ¿no? Entonces estamos hablando de máquinas de miles de millones y de montajes realmente muy complejos, ¿no? Entonces, aunque varios países, Estados Unidos, Alemania, algunos países europeos, han intentado pues buscar las inversiones para montar sus propias fábricas de chips. Esto es algo que lleva mucho tiempo, es un proceso muy lento y de éxito no garantizado, ¿no? Entonces estamos hablando de una industria enormemente compleja. No es el mismo, no estamos ante el mismo caso, por ejemplo, que lo que nos ocurrió con las mascarillas o con los suministros médicos durante la pandemia. Es un problema completamente distinto. Es un problema completamente distinto, estamos de acuerdo, pero lo decía, en caso de que haya conflicto sobre Taiwán, el efecto podría ser devastador para la economía internacional porque supondría un 10% sobre PIB. Ahora mismo Taiwán en tecnología es el único centro del que sobrevive o el corazón que late o que hace latir al resto del mundo, mejor dicho.
Los chips más avanzados, Taiwán es sin duda el centro de la economía, el segundo es Corea, después Japón, y a partir de ahí hay otra serie de países intentando, digamos, catch up, ¿no? Intentando crear o fabricar, generar sus propias foundries, sus propias fábricas de chips, ¿no? La propia TSMC está haciendo fábricas en Estados Unidos, intentando, pues, por supuesto, con inversiones enormemente bonificadas por parte del gobierno norteamericano, para poder, digamos, diversificar esas fuentes de suministro, ¿no? Y siempre hablando de los chips más avanzados, los chips menos avanzados, los chips que incorporan, por ejemplo, la mayor parte de los automóviles tradicionales, se fabrican, no digo que casi en cualquier sitio, pero hay muchos más grados de libertad, y por supuesto tenemos a China que está, pues eso, en chips por encima de 8 nanómetros, está perfectamente cualificada para fabricarlos. Enrique, pues con esto nos quedamos. Ha sido un placer. Que tengas muy buena noche. Igualmente. Gracias.